Bien, como dijimos hace unos minutos y al comienzo del programa, desde Abrir los Ojos del 20 de septiembre del 2024, estamos en presencia, virtual, pero presencia desde ya, y con la palabra del jurista, del abogado, del profesor, del doctrinario, Ricardo Foglia. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Susana? Un saludo grande a vos, muchas gracias por la presentación y a toda la audiencia. Bien. Ricardo, ¿cuál es tu opinión como hombre de derecho, como persona de derecho, sobre esta denominada modernización laboral de la ley bases del actual gobierno, propuesta, ¿no?, por el actual gobierno y sometida a consideraciones en el Congreso y demás? ¿Cuál es tu opinión, Ricardo? Bueno, mira, yo creo, y técnicamente analizando la cuestión, que es una norma desordenada, que trata algunos temas que no tienen gran relevancia, y a otros no les da soluciones. Algunos son prácticos o pragmáticos, la introducción de los sistemas digitales en algunos procesos me parece que es una adecuación a los tiempos, pero por citar un tema del cual se ha hablado mucho es el famoso tema de las multas por el trabajo no registrado o deficientemente registrado, es decir, el trabajo en negro o parcialmente en negro registrado mal en la fecha de ingreso o en la remuneración. Uh-huh. Esto es un tema que se instauraron unas multas en la década del 90. La idea fue romper la solidaridad que había entre el empleador y el trabajador. El trabajador tenía miedo a denunciar al empleador si estaba en negro porque podía perder el trabajo. Exacto. Y bueno, la viceversa, el empleador tenía también trabajadores no registrados porque los trabajadores en general no tenían herramientas para hacer reclamar sus derechos, y lo hacían, corrían el riesgo del despido. Entonces inventó un sistema que era un poco la zanahoria, el palo y la zanahoria, en el cual se le dio al trabajador la posibilidad de cobrar una indemnización si denunciaba al empleador. Este fue el esquema. Lógicamente duró muchos años. Cuando empezó esto, en el año 91, el trabajo no registrado era el 25%. Para dar una cifra, en el año, ahora 10 años atrás, en el 2004, uh-huh, era ya un 40%, y hoy debe estar superando el 50%, a pesar de las multas. Entonces, se resuelve derogar las multas. Yo digo, bueno, las multas no fueron todo lo eficaz que se pretendía, porque el trabajo en negro subió. No hay estadísticas de cuánto hubiese sido el trabajo no registrado de no haber existido las multas, ¿no? Este argumento no tiene forma de ser acreditado. Pero lo cierto es que la pregunta que nadie se hace es ¿dónde se concentra el trabajo no registrado? Porque eliminar las multas es eliminar una carga pero no solucionar el problema. Exacto. El trabajo no registrado es una deuda social. Uh-huh. Es el tránsito del habitante al ciudadano. Uh-huh. O sea que el trabajador no registrado no tiene nada, no tiene obra social, no tiene vacaciones, no tiene aguinaldo, no tiene nada, ¿tá? No tiene jubilación, no tiene RT, no tiene absolutamente nada. Entonces es un tema estructural de la economía y central. Exacto. Es uno de los temas centrales del derecho al trabajo en la Argentina. Uh-huh. ¿Cómo arreglamos esta deuda social? Entonces decimos, bueno, eliminamos las multas. Bien, las multas no fueron más eficaces. ¿Por qué no reemplazamos? Nada. O sea, en realidad es nada. Cuando hubiese sido inteligente reemplazar las multas y buscar dónde se concentra el trabajo no registrado y por qué. Uh-huh. El trabajo no registrado, según las estadísticas tanto del INDEC como del barómetro de la deuda social de la UCA, se concentran el 80% en empresas de menos de 20 trabajadores.
Ujú. Y de ese 80%, el 90% en empresas de menos de 10 trabajadores. Ujú. Muchas veces el empleador es un trabajador, no hay que dirigirse ahí. Hay que hacer un sistema, un mecanismo que fomente la registración laboral, fomente estar dentro del sistema y no la exclusión social. Ujú. Pero claro, se suprimieron las multas y no hay nada a cambio. No hay una respuesta a este problema acuciante de la Argentina. Creo que es uno de los problemas más importantes. Ujú. Trabajo en negro. Fíjense que hay estadísticas que dan cuenta que de los menores de 18 años, creo que es el 12% de los menores de 18 años que dejan el trabajo no registrado, en negro, se van al mundo del delito. Claro. ¿Por qué? Porque en el mundo del delito, claro, encuentran una contención social que no encuentran en el trabajo, cuando el trabajo tendría que ser exclusivo. Y uno de los temas centrales de la dignidad es sentirse registrado, es sentirse que está en algún lado registrado. Sí. Entonces, me parece que este es el tema que habría que haber solucionado. ¿Se arregla con multas? No, se arregla con incentivos. Ujú. Porque las multas y los controles y las supervisiones y las inspecciones que se pueden hacer plantean a mí en general no me gustan, porque plantean la pregunta de quién vigila al vigilante, ¿no? Exactamente. Todo lo que es Exactamente. sancionatorio plantea dice eterno. ¿Quién vigila al vigilante? Entonces lo que hay que hacer es un sistema de incentivo para que la gente tenga la posibilidad, aquel que tiene una empresa de un trabajador, 2 trabajadores o 20 trabajadores, tengan un incentivo para poder registrar a sus trabajadores, que es el primer paso hacia la dignidad laboral. Ujú. Me parece que este es un punto. Entonces, está bien, derogamos las multas. Y el problema sigue estando, con multas o sin multas. Bueno, lo difícil es encontrar las soluciones al problema. Esto que yo decía al principio, fíjense que el trabajo no registrado son 5 millones de trabajadores, más o menos, 4, 5. Supongamos que sean 4 millones. Bueno, es la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es como decir en la capital federal no hay ley. ¿Cómo que no? No hay código civil, no hay nada. No. Bueno, esto es lo mismo. Eh, Si a este trabajo no registrado, que no le damos una solución, sacamos del lado, supongamos que las multas no hubiesen funcionado. No funcionaron. Sacamos las multas, pero no hacemos nada. Le sumamos el tema de los trabajadores de la economía popular, que son 7 millones ujú. en todo el país. Tenemos 7 y 5, 12, tenemos un problema laboral inmenso. O sea, la Argentina tiene un problema laboral inmenso. Son más los trabajadores marginales que los trabajadores registrados. Sí, Y totalmente. dentro de los trabajadores, claro, si tomamos los que están en convenio colectivo son menos todavía, Y sí, que son los que están representados por los sindicatos, cada vez es menos. Perdón, Susana, exactamente. te interrumpí. No, pero cada vez es menos. Eso es una realidad que lo vemos todos los días. Claro. Además, no se sienten representados, porque hablo con personas, con seres humanos que trabajan, no se sienten representados en su gran mayoría por los sindicatos. El segundo tema que yo digo que es relevante es un problema de representación Ujú. que abarca las dos facetas, la representación de los trabajadores y de los empleadores, Ujú. porque las pequeñas empresas tampoco tienen representación. Ujú. Las cámaras empresariales representan a las empresas que manejan las cámaras, que son las grandes empresas. Exactamente. ¿Ah? Ujú. Entonces, no hay mucho convenio de pequeña empresa. Se celebran convenios que muchas veces no son aplicables a las pequeñas empresas. Y la representación de los sindicatos también pasa lo mismo. Ujú. Hay un problema de representación que arranca en la raíz del problema. Sí. Entonces, claro, cuando tenemos actividad sindical, y prácticamente cuando hay inflación, después no pasa nada. Bueno, No hemos vivido suele ocurrir eso, esto. sí.
En el tema de obras sociales, pero cada vez hay menos porque además hay mucho retaseo con respecto a prestaciones de mediana y de alta complejidad. Eso desde Pero por ya. supuesto. Desde ya. Bueno, Ahora, acá, perdón Ricardo, pero con respecto al que con bombos y platillos y un fanfarria, ¿no? El señor presidente como le gusta así ese estilo, a mí personalmente me parece deplorable quien ocupa un cargo al que merece respeto de verdad, ¿no? Que es transitorio, ¿no? Pero bueno, al señor Milei le gusta así hacer uso y exceso de uso de los DNUs. Con respecto al régimen indemnizatorio que lo asimila al del régimen de la construcción, ¿cuál es tu opinión, Ricardo? bueno, mira, es una excelente pregunta. El régimen de la construcción tiene una razón objetiva para funcionar como funciona, con un fondo de desempleo, un sistema de fondo de cese, que es la transitoriedad permanente de las tareas. Un trabajador de la construcción trabaja en una obra, en un gremio, puede ser albañil, carpintero, gasista, lo que sea, termina la obra o termina su trabajo, terminó, inclusive antes que termine la obra, terminó su contrato. Entonces son altas y bajas permanentes que no son porque el empleador quiera, sino porque la obra se terminó. Esta es una razón objetiva y justificante del régimen. Ahora, hacerlo general es muy relativo porque, bueno, en ciertos casos no hay razón justificativa, pero hay otro problema. Yo quiero darle otra mirada también. Para los empleadores tampoco es muy conveniente en muchos casos. Los empleadores que no despiden con un fondo de cese estarían pagando como si despidieran a todos sus trabajadores, porque el aporte sobre el sueldo de los trabajadores, el 8%, sería el mínimo, como si despidieran a todos los trabajadores, no despiden a nadie. Entonces, hay empleadores que es ruinoso, porque están pagando como si despidieran a todos y no despiden a nadie. ¿Se entiende cómo es el problema? Sí. Ahora, también uno tiene que pensar, por eso es un tema con muchas aristas y que hay que analizarlo mucho, los sectores, etcétera, etcétera, que esto crea dos problemas adicionales. Un primer problema, desde una perspectiva, el trabajador está mejor garantizado porque tiene el fondo y el empleador. Pero por otro problema, el lado es quien maneja los fondos. Exactamente. ¿No? Entonces, es un problema que tiene muchas aristas y tiene que ser muy, muy bien pensado y no sé si vale la pena hacerlo general, y no sé, no me refiero a los aspectos constitucionales, de protección ante pido arbitrario, había cuestiones más prácticas, ¿no? En el fondo el problema es de nuevo, ¿quién vigila al vigilante, no? Y sí. Porque a veces en el camino de fondos ruinosos tenemos una experiencia bárbara, ¿no? Sí, totalmente, porque hay que ver después cuándo se cobra la indemnización y qué montos, porque a veces hay porcentajes que quedan en el camino de ciertas personas sin pensar mal, pero bueno, ocurre. Y las inversiones que pueden hacerse, quién hace esas inversiones, y si el fondo queda arruinado, ¿quién paga? Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea que esto va a generar muchos reclamos a los empleadores que van a terminar, ya pasó, van a pagar el fondo de cese y encima como el fondo de cese quebró, el del gremio tal quebró, van a terminar pagando después las indemnizaciones. Es un tema que tiene muchas aristas, ¿está? Bien. Entonces creo que hay que ser muy prudente con esto. Bien. Muchas empresas no lo van a querer desde ya. Porque eso es un costo más. Sí, desde ya. Y el tema de las pymes, veo que no se ha contemplado para nada, pequeñas, medianas. No, bueno, eso es una cosa que es un tema que es, para las pymes hay que hacerles un régimen especial, un régimen específico, pero no solo porque todo el mundo habla de un régimen, un régimen también impositivo,
Porque las pymes le dicen registra a sus trabajadores, pero le perdona el pasado, y la pyme se emplea el futuro. O registra a sus trabajadores, que es lo que hacen ahora, pero le perdona el futuro y el pasado. O sea, este es el problema de las pymes. No es que tienen trabajadores no registrados porque son perversas, tienen trabajadores no registrados por un problema de impotencia patrimonial. No pueden, porque no pueden soportar muchos costos. ¿tá? Entonces, y sobre todo costos de impositivos y de todo tipo. Entonces, que es un régimen integral de fomento de las pymes. Bien. Un régimen que sea a pymes, digamos, a favor de las pymes y a favor de los trabajadores, que es el gran creador del trabajo, las pymes. Ricardo, ya entonces creo que es así. Bien, Ricardo, ya para finalizar, en brevísimas palabras, ¿cuál es tu opinión o tu perspectiva de esta denominada modernización? ¿Es realmente una modernización laboral o no? No, yo creo que hay cuestiones que, bueno, si uno dice poner internet en las registraciones, emitir las copias de los recibos de sueldo en forma digital, los certificados de trabajo, bueno, es una realidad inexorable, inevitable. Pero creo que lo que la Argentina necesita más que una modernización es atacar los problemas centrales que tiene el sistema argentino, empezando, como yo les dije a ustedes, el trabajo no registrado, que se vincula con el trabajo de las pequeñas empresas. El modelo sindical es otro tema, un gran dentro de la organización democrática tema de la Constitución, bueno, hay que ir hasta ahí, ¿tá? Y me parece que son temas centrales estos. Después el resto son cuestiones instrumentales. Y pensemos una cosa, ¿no? Siempre se le echa la culpa al derecho del trabajo. El derecho del trabajo no tiene por función crear empleo, ni puede crear empleo. El empleo lo crea o lo destruye la economía. El derecho del trabajo tiene una sola función, que es proteger al trabajador. Y lo tiene que proteger de acuerdo a las circunstancias de tiempo y de lugar. Bien. Así que esta es la misión. No es función del derecho del trabajo desproteger al trabajador ni nada por el estilo. Esa es la razón de su creación. Bien. Hay que protegerlo en forma adecuada a las épocas, a las tecnologías, ¿no? A las tecnologías digitales. Hay que pensar en la inteligencia artificial, el impacto que va a tener. Bien. El teletrabajo ya ahora, el trabajo en redes. Bueno, hay cosas que ir pensándola. Es decir, la modernización laboral me parece que es otra cosa, es cómo hacemos o cómo enfrentamos el derecho del trabajo que protege al trabajador con nuevas tecnologías. Bien. Es un proceso de adaptación y no de retroceso. Bien, Ricardo, damos por finalizada hoy por los tiempos del programa, pero si estás de acuerdo, en otra oportunidad te convocaremos para continuar hablando de estos temas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Bien, brevísima pausa musical y continuamos en Abrir los Ojos. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong? No one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room?